Vamos a comenzar. Ahora nos corresponde las lecturas de María Valtorta relativas a lo que ahí se menciona de la luz. Y es nuestra madre la que aparece primero en las lecturas de María Valtorta. Así es que las lecturas que tendremos se referirán a ella, a la creación del alma de nuestra madre y a la creación del cuerpo de nuestra madre, siempre relatado por María Valtorta. Pero esta escritora celestial siempre la hemos comentado, hemos leído y admirado cómo Jesús obra en ella para esos escritos, y no habíamos tomado un tiempito para saber de la vida de ella y su biografía y las razones por qué Jesús decidió reflejar toda su humanidad en el libro que inicialmente se llamó El Hombre Dios, y después en las diferentes ediciones se pasó a llamar El Evangelio según me fue revelado. Y entonces hemos compartido con las colegas que administran el chat de María Valtorta, Mercedes, Nancy Sabido y, y Betty, para que nos ayudaran en dar un vistazo y un conocimiento más sobre quién es María Valtorta. Así es que dejo el espacio. Creo que Betty está por ahí. Sí, Lupita, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, principalmente a nuestro Señor Jesús, y lo llamamos para que esté aquí presente con nosotros. Bueno, como bien dice Lupita, María Valtorta tiene, al igual que Luisa, este, una, una gran bendición, que es el de ser, pues, eh, es que no puedo decir videntes o místicas porque cada una tiene lo suyo, pero las dos tienen como bendición el contacto continuo con nuestro Señor Jesucristo. Y Él, pues, las ha utilizado para dar a conocer todas sus verdades y podamos comprender mejor lo que son sus escrituras, tanto en la Biblia como en otros libros. Nosotros, refiriéndonos a María Valtorta, pues ella ha sido escritora, mística, ha tenido una vida pues muy, muy sufrida, es un alma, bueno, ella se entregó a nuestro Señor como este, un alma sufriente para poder ayudar a muchas almas. Lo principal de María Valtorta es su humildad, su paciencia, su amor. Y bueno, muy importante, ¿no? Que ella desde los 4 años de edad, por primera vez, cuando empezó a visitar los conventos, ella pudo encontrar ahí a Jesús y le pidió de todo corazón jamás separarse de él. Y bueno, a lo largo de su vida, ella tuvo muchísimas cosas buenas, bellas, de las cuales nos va a hablar Nancy. Yo nada más hago una pequeña presentación. Mechita nos va a hacer el favor de hacernos una explicación de María Valtorta. Nancy va a resolver sus dudas y preguntas. Entonces, si tienen dudas y preguntas, váyanlas anotando. Y al final, Nancy nos va a hacer favor de responderlas. Pero les damos las gracias tanto a Mirta como a Lupita, a todos los administradores de este grupo, de habernos tomado en cuenta para poder manifestar estas verdades. Muchas gracias, bonita tarde. Iniciamos, Meche, por favor, muchas gracias. Buenas noches a todas. Bueno, yo quiero comenzar antes de irnos básicamente con la biografía que tenemos en pantalla. Yo quiero enfatizar que los escritos de Luisa sí recibieron Nil Ostad Imprimatur. O sea, tienen impreso la aprobación de la iglesia por parte de un obispo de nombre Roman Danilak. Y eso se puede conseguir en la internet. Y simplemente quiero dejar bien claro eso, porque a veces muchas personas dicen, no, que eso no está avalado por la iglesia. Están esperando
que el Vaticano termine con el estudio tal y como hicieron con Luisita. Es el mismo proceso. Lo que pasa es que en María Valtorta se retrasó y hubo muchos contratiempos. A mí, antes de empezar, pues lo que me llamó la atención es que ya saben que a mí me gustan las comparativas, entre Luisita y María Valtorta, hay cosas que son, eh, eh, pues, acorde, vamos a decir, o similitudes. Por ejemplo, las dos fueron almas víctimas de amor y de justicia divina. Y eso está bien claro, no hay ninguna duda. Las dos también recibieron los estigmas por concepto de la pasión de nuestro Señor. Ellas pidieron a nuestro Señor, las dos, ¿verdad? Y esa es la particularidad, que no querían que se vieran los estigmas, o sea, el sangrado y todo esto de manera visible, sino que fueran invisibles. Eso a mí me llama mucho la atención. Este, Habiendo dicho eso, ¿verdad? Que yo creo que es importante, vamos a irnos entonces a la biografía que tenemos en pantalla. Aquí nos está diciendo cuándo nació, el 14 de marzo del 1897 en Caserta, Italia. Entonces tenía un padre muy bueno, sumiso, y una madre que era bien déspota, por usar una palabra, porque era bastante severa. Entonces, pues ella sufrió mucho con ella, hasta le ayudó María Valtorta para que por fin alcanzara el cielo. Pero eso es modestia y aparte, ¿verdad? Pero hay que recalcarlo, ¿verdad? Porque es parte de su entorno de familia. Entonces, a mí me gusta destacar aquí los conceptos de que el padre era un hombre muy manso y amoroso, mientras la madre, pues ya dije, era más difícil de carácter. Ella pues era inteligente, era de carácter fuerte, como dice ahí, y de naturaleza apasionada. Muy bien. Me llama mucho la atención esta partecita aquí que dice, albergó en su alma el afán de consolar a Jesús, haciéndose semejante a él en el dolor sufrido voluntariamente por amor. Eso es bellísimo y concuerda mucho con Luisita, ¿verdad? En ese amor que ella tenía para con Jesús. Entonces, seguimos. La familia se estuvo trasladando de diferentes sitios. Entonces, en esos traslados, ella hizo una labor de enfermera, como dice ahí, en un hospital. Y esto fue durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Después, lamentablemente, en marzo del 1920, ella pues paseaba con su madre y sufrió un ataque de parte de un hombre que la golpeó severamente en la espalda con una barra de hierro. Y pues eso fue por odio a los militares, según nos dice aquí, y a los señores. Entonces eso la dejó postrada en cama por 3 meses. Después de eso, su salud se vio bien, bien deteriorada, al punto de quedar parapléjica y confinada a una cama, ¿verdad? Pero fue a raíz de ese incidente que su salud básicamente empeoró. En un principio no era buena, pero con ese golpe, bendito, se quedó parapléjica. Pero aún así ella era muy activa en las cosas de iglesia, en apostolados, en obras de caridad. Y como dice aquí, su creciente amor a Dios la llevó a la decisión heroica de ofrecerse como víctima de amor y de las justicias divinas. Y yo digo que ahí hay una gran similitud con Luisita, y me llamó también eso mucho la atención. Bueno, después de eso, en el 1934 ya enfermó por completo, como nos dice ahí, y tuvo la ayuda de esta joven María Diosiotti, que pues fue una asistente para ella y era huérfana y la ayudó por el resto de su vida. Encontramos entonces aquí cómo nos dice quién fue su director espiritual, que fue Padre Romualdo Migliorini. Él fue el confesor y fue el que la motivó, ¿verdad?, que escribiera todas esas memorias tan bellas. Y entonces ella pues empezó a escribir y llama la atención también porque se sintió liberada del pasado. Sabemos que el Señor, y lo dice también por aquí en algún sitio más adelante, que la sacó del mundo. O sea que esto que ella le pasó
aparentemente sirvió para sacarla del mundo. También eso es otra similitud con Luisita, porque a Luisita también prácticamente estuvo mucho tiempo en cama y la sacaron del mundo, por decir así. Entonces, estas cositas pues me llaman a mí la atención. Desde entonces, ella estuvo en cama, aquí lo dice, entre el 47 y el 51. Ahí llenó muchísimos cuadernos. Y entonces, lo que llama la atención es que ella describía muchos sitios de Tierra Santa que ella nunca había ido, ella no conocía. Y entonces, lo único que ella conocía, pues era la Biblia y el catecismo de Pío X. Por lo tanto, podemos decir que llama mucho la atención, porque ustedes saben que ella describía muchos pueblos y muchos pasajes hermosísimos que a nosotros nos ayudan para hacer nuestro giro en la divina voluntad. Muy bien. Es importante, ella no dejó de escribir, ella siguió por ahí para allá escribiendo a pesar de la guerra, y por eso fueron también los traslados. Escribió la obra principal, aquí está el Evangelio tal como me fue revelado, que originalmente se tituló El hombre Dios. Y ahí pues presentaba, ya ustedes saben, toda la vida de Jesús, todo lo que enmarca su vida, pero me llama mucho la atención lo que sigue después. Pero él vino a consolarla con una promesa. Siempre iré, esto se lo dijo Jesús, y solo para ti, y será aún más dulce para ti, ya que yo lo seré todo para ti. Te llevaré más alto a las esferas puras de la contemplación pura. A partir de ahora solo contemplarás y te haré olvidar del mundo por mi amor. Aquí está lo que les decía ahorita, que les mencioné, que Jesús la sacó prácticamente del mundo. Y es una, ¿verdad? Algo muy particular que yo también lo asemejo con Luisita, porque fue pues, una vida más o menos parecida en algunos contornos, ¿verdad? En términos de eso de estar todo el tiempo en una cama y escribiendo. Muy bien. Después de esto, para seguir un poquito avanzando, tenemos que los escritos, ella quería que tuvieran el imprimatur, pero no se pudo de primera intención y entonces algunos fragmentos de los escritos se conocieron. Y eso, pues, dificultó mucho el que se avanzara en el poner el imprimatur, porque ya ustedes saben cómo son las cosas en la iglesia. Si se conoce algo que todavía la iglesia no había dado el visto bueno, pues ponían muchas tranquillas después más adelante, y eso resultó en poner los escritos en los libros prohibidos. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué escribió? Escribió, aparte de la gran obra magna, como dijimos, escribió las cartas, las epístolas a San Pablo, escribió el libro de Azarías, escribió los cuadernos del 45 al 50, que son bellísimos y que nos enseñan, ¿verdad? Muchas cosas solamente, no solamente de Jesús y de María, sino de los tiempos de la iglesia en aquel entonces, y muchas visiones celestiales que son preciosas y que nos ayudan a comprender más las Sagradas Escrituras. Muy bien. Seguimos por aquí. Esta obra, pues, curiosamente, fue leída, ¿verdad? La obra principal de ella por 3 papas, o sea, lo conocieron. Ahí está Pío XII, San Juan Pablo II, Benedicto XVI. Pío XII la apoyó, pero como son las cosas en la iglesia, pues lamentablemente, aunque la defendió, pues el Santo Oficio no hizo caso de eso y pues lo puso en los índices de los libros prohibidos en aquel entonces, que eso después fue derogado, como ustedes bien saben. Esa es otra similitud que ocurre con Luisita, que también algunos de sus escritos fueron puestos ahí en ese índice, que como vuelvo y repito, eso fue derogado. Después tenemos a San Juan Pablo II, también lo vio, pero se quedó ahí como que lo leyó, pero no expuso oficialmente una posición directamente al público. Benedicto XVI lo mismo, leyó la obra de María Valtorta, la conoció, y era cuando él era el cardenal Ratzinger, el prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, y lo reconoció en una carta privada y
estableció que era libre de errores de doctrina o de moralidad. Y esto es bien, bien importante. Entonces, vamos a seguir más adelante porque si no, no terminamos. Para enfatizar un poquito aquí la parte de la edición, y se buscaron a varias personas. Aquí está hablando de eh, Emilio Pisani, ¿verdad? Y entonces también hay que destacar antes de eso que el poema del hombre Dios, pues presentaba soluciones a algunos debates de algunas lecturas en el Santo Evangelio que no eran comprendidas completamente. Y con lo que María Valtorta escribió, pues se pudieron entender mejor sobre ese juicio de Dios. Y eso pues llama también la atención porque es como que ayudó a la comprensión, vamos a decir, de esos pasajes, principalmente de nuestra Madre Santísima. Por eso es que nosotros se está leyendo en estos grupos lo que el doctor Tomasini enfatizó del libro de Roschini, que después lo vamos a ver, que es un experto en Mariología, que ya no lo está diciendo más abajo, que fue fundador de la Pontificia Universidad Marianum y escribió la Mariología que surge de las obras de María Valtorta. Y es autor pues del libro que estamos viendo también nosotros en el grupo, La Virgen María en la obra de María Valtorta, que también el doctor Tomasini lo ha enfatizado en Tercer Fiat. Entonces ahí nos habla del padre René Laurentín, también es un especialista en apariciones marianas y cómo recomendaba los escritos y cómo su vida pues era una total entrega a Dios, lo cual era fiel testimonio de su santidad. Igual manera, pues tenemos otra particularidad aquí que me llama mucho la atención también, es esto de los científicos expertos en diversos campos, porque ella nombraba muchas cosas, pueblos, la naturaleza de aquel tiempo, muchas cosas que ya no existen, que ya no, ni siquiera en el tiempo de ella estaban. Entonces, ¿cómo ella podía describirlas con tanta facilidad, como si estuviera en el sitio, sin ningún error? Entonces, como muchas personas que conocían de esa región geográfica en el mundo, pues daban testimonio de que, mire, era imposible que ella supiera eso, porque ella no tenía ningún conocimiento ni nunca había ido a Tierra Santa. Eso es una particularidad hermosa. La Madre Teresa de Calcuta también se apegó a estos escritos. Llama la atención aquí lo del Padre Pío, que una persona, ¿verdad?, en confesión, pues le preguntó que si leía los escritos de María Valtorta, y llama la atención la bellísima contestación que le dio Padre Pío, que es: no solo te permito leerlo, sino que te lo recomiendo. O sea que un santo como él recomendar esta obra, pues es magnífico. Después habla aquí del beato padre Gabriel Alegra, que también tuvo buenos frutos y buenas recomendaciones con respecto a lo que se refiere a los escritos de María Valtorta, porque pues nos producen eso mismo, buenos frutos para conocer al Señor. Madre María Inés del Santísimo Sacramento, también es otra fundadora de congregaciones religiosas, y también en sus casas ella presentaba, leía a sus religiosas estos escritos. Y aquí vemos otro obispo que en función de leer los escritos en Italia, pues puso el Nihil Obstat y puso una carta explicativa. Obviamente todo esto pues demoró, como dije ahorita, porque no fue tan rápido como en el caso de Luisita. Pero ahí van. Aquí habla del padre Fortea, que es muy conocido, que también ha leído eh, los escritos de María Valtorta y toda la obra, y realmente él dice que esa obra resplandece con una luz incontestable y que definitivamente el dedo de Dios estaba allí.
Así que son recomendaciones de personas que de mucha valía, ¿verdad? Que han conocido estos escritos de parte de la iglesia. Ahora vamos a algo que es muy particular y que a mí me encanta. Las razones del origen de la obra magna de María Valtorta. Aquí le dice Jesús, las razones que me han movido a iluminar y a dictar episodios y palabras al pequeño Juan, todos sabemos que el pequeño Juan era María Valtorta, son múltiples, además de la alegría de comunicar un conocimiento exacto de mí a esta alma víctima y amante. Y en todas ellas está mi amor para la iglesia, tanto docente como militante, y deseo de ayudar a las almas en su ascensión hacia la perfección. El conocimiento que se tenga de mí es una ayuda para la ascensión. Mi palabra es vida. Fíjense las palabras de Jesús, bellísimas que está expresando aquí, cómo nos ayuda para la ascensión y nos ayuda para alcanzar la perfección. Bellísimo. Aquí pone la oposición del Evangelio a las doctrinas dañinas del modernismo. Esa es una de las razones básicas de esta obra. Sabemos que en la iglesia pues hay muchas ideas que no son al acorde necesariamente con lo que es la doctrina de nuestra iglesia, y por eso aquí menciona lo del modernismo, y es una razón bien importante. Se niegan muchas cosas, la divinidad, los dogmas, ya usted sabe, y pues no vamos a abundar en eso porque son básicamente cosas de iglesia que han ocurrido a lo largo de los años, lo pueden ustedes leer ahí. Despertar en los sacerdotes y en los laicos un vivo amor al Evangelio, a Cristo y a mi madre. Esto es muy particular porque los escritos de María Valtorta nos dicen mucho de nuestra Madre Santísima, cosas que también uno ni se podía imaginar, y a mí me llama mucho eso la atención. Y acrecienta pues el amor a nuestra Madre, por supuesto. Dar a los maestros de espíritu y directores de alma una ayuda para su ministerio. Es distinto el modo de atraer hacia la perfección a un justo que espontáneamente tiende a ella, del modo que hay que usar con un gentil. Muchos gentiles tenéis entre vosotros si llegáis a ver a los gentiles, a esos pobres seres que han sustituido al Dios verdadero por el ídolo del poder y la prepotencia, del oro o de la lujuria, de la soberbia de su ciencia, o de la soberbia de su ciencia. Y es distinto el modo que ha de usarse para salvar a los modernos prosélitos. Esto es lo que han aceptado la idea cristiana, pero no la ciudadanía cristiana, perteneciendo a iglesias separadas. Fíjense aquí cómo nos ayuda a entender, ¿verdad?, nuestra doctrina, porque aquí está hablando de los paganos y está hablando de los que se han separado de la iglesia. Esto llama mucho la atención. Después podemos ver el restituir a su verdad las figuras del Hijo del Hombre y de María. Y aquí nos habla de Adán, fíjense, verdaderos hijos de Adán según la carne y la sangre, pero de un Adán inocente. Qué gran similitud con Luisita, ¿verdad? Nos está hablando del Adán inocente. ¿Cómo nosotros deberían ser los hijos del hombre si el progenitor y la progenitora no hubieran mancillado su perfecta humanidad, en el sentido de ser humano? Esto es, de criatura en la que existe la doble naturaleza, la espiritual, a imagen y semejanza de Dios, y la naturaleza material, sentidos perfectos o sentidos sometidos a la razón, aún en su mayor perfección. Entre los sentidos encontramos los morales junto a los corporales. Por tanto, amor completo y perfecto, tanto hacia el esposo, con quien tiene vínculo de sensualidad, sino solo de espiritual amor, como hacía el Hijo amadísimo, amado con toda la perfección de una perfecta mujer hacia la criatura nacida de ella. Así Eva debía haber amado como María. Bellísimo esto que nos ha dicho, y también lo vemos en el Libro de Cielo. Un poquito largo, pues me estoy saltando muchas cositas, lo pueden ustedes después leer. Conocer exactamente la complejidad y duración de mi largo padecer, que termina en la pasión incruenta, que me había consumido en un tormento diario durante lustros y lustros, y que había ido siempre en aumento,
y con mi padecer el de mi madre, a quien atravesó la espada del dolor durante igual tiempo, y animaros por este conocimiento a amarnos más, demostrar el poder de mi palabra y los distintos efectos de ella, los apóstoles y Judas. He aquí los dos ejemplos opuestos. Esto es muy bueno porque nos enseña cómo era el temperamento de Jesús versus el de, pues ya sabemos, de Judas, que fue el que lo entregó. Y así pues podemos conocer mejor cómo era el Señor en su humanidad, cómo era su trato. Y aquí llama también la atención otra cosa. eh, el mérito viene justamente sobre la victoria de las pasiones desordenadas y las tentaciones. Una victoria conseguida por amor a Dios y para conseguir el fin último, gozar de Dios en la eternidad. O sea que ese es otro propósito hermoso que nos presenta esta obra. Dios da los medios para que uno se convierta, pero no hace fuerza la voluntad del hombre. Y si ese hombre no quiere convertirse, inútilmente tiene lo que a otro le sirve para su conversión. Hermosa enseñanza. En fin, haceros conocer el misterio de Judas, la caída de un alma, a la que Dios había socorrido tan espléndidamente. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo amaba infinitamente a Judas, a pesar de que sabía su interior, ¿verdad? Y reunir fuerzas intelectuales para estudiar esta figura de Judas, una maraña que se agita cual serpientes de todos los vicios capitales. Nos enseña entonces estos escritos, como escribió ella ahí el 28 de abril de 1947, cómo es el contraste entre uno y otro y cuántos hay en todos esos estados de la vida que imitan a Judas entregándose a Satanás y encontrando así la muerte eterna. O sea, es una enseñanza de cómo debemos desvincularnos del enemigo. Esto también está en los escritos de María Valtorta. Buenas noches. Hola. Quería comentar que hace poco, recientemente, en marzo de 2025, la Dicastría del Vaticano ha anunciado que no consideran que tengan ninguna cosa supernatural los escritos de María Valtorta. Y no sé qué significa eso. Si me pueden contestar. Gracias. Hola, buenas tardes, Esther. Mira, como vimos brevemente en la explicación que Mercedes nos hizo el favor de dar, desde Pío X estaba con esta situación de que dicen, no le vemos nada por lo cual no pueda ser autorizado, pero siempre hay algo, y ya sabemos quién es el algo, por el cual mete las patas y hace que por alguna razón lo frenen, pero siempre analizan, ven que no hay ninguna situación por la cual se comprometa y pueda no, o sea, pudiera haber algo por lo cual no se pudiera publicar o aceptar y dicen que no hay nada, pero cuando va a dar un paso para adelante, retrocede. El Señor es el que tiene la última palabra y confiemos de que lo vayan liberando. Gracias. Sí, yo entiendo, porque prohibieron a Santa Faustina, prohibieron al Padre Pío. Es un proceso que está en las manos de Dios, como dices tú, pero es interesante. Sí, y también En marzo de este año. Y también agregar que el Dicasterio de la Fe hasta escribió que las apariciones de la Virgen que hablen en contra de la Iglesia están condenadas, no son de la Virgen, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta cómo el Señor se expresa de, de corazón. Así es que tanto el libro de María Valtorta como Luisa expresan lo que Jesús dice, siente y nos indica que es parte al nivel a que estamos llegando, ¿verdad? De Akita,
el Papa Benedicto les ganó porque los aceptó completamente antes de que nadie podía decir nada, porque también dicen cosas que quizás son dolorosas, pero son aceptables completamente por la iglesia. Tenemos que confiar en Dios. Sí, también una cosa que hay que tomar en cuenta es de que en la iglesia, una vez que un obispo local le da su aprobación a algo, no puede venir 10 años después, 20 años después, otro obispo y quitarle la aprobación, como se ha tratado de hacer, como mencionaba Esther con Akita. El obispo del 73 ya dio su aprobación. No puede venir el que está ahorita y quitársela, aunque diga no, no es de origen sobrenatural, lo que está, ya está. Y yo sé que yo por ahí tengo el Nihil Obsta que le dieron a María Valtorta y nadie se lo puede quitar. Y puede venir el cardenal Tucho Fernández a decir que no es de origen sobrenatural, pero él no es toda la autoridad de la iglesia y no puede quitarle una aprobación a María Valtorta que alguien más ya se la dio. Hay que tomar eso en cuenta. Y también los frutos que dan las apariciones, los mensajes, todos los frutos que ha dado la obra de María Valtorta, tantas conversiones, eso no se los podemos quitar. Y eso nos debe decir que sí es de origen sobrenatural, sobre todo porque todo lo que se descubrió a partir de la obra. Y entonces nadie se la puede quitar. Gracias. Perfecto. Gracias. Recordemos que cuando el Papa Pío VI, él habló con los sacerdotes muy cercanos a María Valtorta y dijo estas palabras textuales: creo que esta obra no tiene nada en contra de la Iglesia, ni de los principios morales, ni de la fe. Debe de publicarse ya. Por esto se dio como un hecho que ya estaba autorizada. Pero en cuanto falleció Pablo VI, perdón, sí, Gaby, Pablo VI, entonces el siguiente papa fue el que mandó a María Valtorta a los libros no permitidos por la iglesia. Y a partir de ahí han venido muchas divisiones para con esta María Valtorta, pero hay algo cierto: los que están en contra o están a favor, nunca ninguno de ellos ha podido decir que esta obra está en contra de la fe, de la iglesia y de los principios morales. Muchas gracias. Les voy a comentar, pero recordar que María Valtorta está enterrada en una gran parroquia en Florencia. Y si la iglesia estuviese en contra de una persona, eso no hubiese pasado, ¿verdad? Hice nada más una aclaración. Dije Pío X y fue Pío XII, perdón. Y sí les recomiendo mucho, de verdad, que conozcan un poquito más de todas estas declaraciones en pro de María Valtorta, aquellas personas que de repente puedan tener la duda sobre todo, ¿no? O ustedes enriquecerse para transmitir esa seguridad y los datos reales donde está documentado la validez de este libro, ¿no? De los escritos de María Valtorta, porque este documento que Lupita les compartió está muy completo y las cosas que nuestro Señor hace. Y una última observación, él mismo, ¿por qué menciona a Judas? Porque Judas somos todos los seres humanos con quien él nos hace comparación y que quiere hacer eso. O sea, ¿cómo es un hombre que está en el mundo, lo difícil que es, y cuando un hombre es bueno, noble, como hace la comparación con Juan? Entonces, es muy profundo y muy interesante, y de verdad se lo recomiendo que le dediquen un tiempo para poder profundizar un poquito más. Yo suelo agregar también que son 2 obispos que le han dado el Nilobstat. Que también hay que tomar en cuenta que
Es cierto, fue Pío XII el que habló sobre María Valtorta y fue Pablo VI el que eliminó el índice de libros prohibidos. Así que nadie en la iglesia, ni el obispo, ni el papa, nadie nos puede prohibir leer o estudiar o practicar devociones o revelaciones privadas. Entonces, nadie nos lo puede prohibir, aunque la iglesia dijera que no es de orden sobrenatural, no está prohibido que los vayamos a leer en privado, en grupos privados, pero no se puede hacer dentro de la iglesia. Eso es lo único. Bien. Gracias, Gaby. Ese es muy importante comentario, ¿verdad? Porque nosotros que estamos apoyándonos para conocer más de la humanidad de Jesús y de nuestra madre, utilizamos estos libros. Entonces, agradecemos a nuestras hermanas y del grupo hermano y pasamos a la sesión en sí. Quería preguntarles si si de los 5 extractos de las lecturas hay algo que el Señor les haya puesto en su corazón al leer las lecturas en las diapositivas sobre que habla de la luz, María Valtorta, y que al final de cuentas no era nada más ni nada menos que nuestra madre. ¿Qué les pareció? Ahí, todo es luz. Sobre todo en los primeros capítulos de María Valtorta se ve muy claramente la vida de nuestra Santísima Madre, desde su nacimiento y todo. Estos capítulos ustedes los pueden utilizar perfectamente para girar. Son hermosísimos y llenos de luz. Ahora, dentro de los libros de María Valtorta, hay libros que no sé si conozcan todos, pero que están muy llenos de luz y de amor y de enseñanza. Voy a mencionarles algunos, no todos, porque ella fue una gran escritora y también tiene obras, otro tipo de obras. Tenemos los 20 misterios del Rosario de María Valtorta, el Via Crucis de María Valtorta, saber decir correctamente el Padre Nuestro y el Ave María, la flor de las parábolas y las oraciones de nuestro Señor con María Valtorta. También dentro de los libros de María Valtorta, sus cuadernos del 43 al 45 están llenos de mucha enseñanza y luz. Todas estas enseñanzas de María Valtorta, desde que ustedes abren el libro, el Señor se manifiesta con un gran amor, con luz, con transparencia y con una claridad increíble. Siendo muy honesta, a mí me ha costado más trabajo a veces comprender el libro de cielo que María Valtorta. Y María Valtorta pueden abrir cualquier libro en cualquier parte y nuestro Señor se manifiesta tan clara, profunda, directa y hermosamente que lo van a entender, les va a llegar al corazón. Así habla el mismo Judas, ustedes van a aprender también de él. Estamos ya en Sí, dime, lecturas perdón. de María Valtorta relativas a la luz y que ella en el libro 1 precisamente habla de nuestra madre, ¿verdad? Entonces, en ese punto estamos y muchísimas gracias por la lista de escritos que mandaste de María Valtorta, que podrías ponerlos también en nuestro chat para que lo vea quienes no los conocían. Muchas gracias. Sí, a mí me gustó mucho la introducción, la luz en los escritos de María Valtorta, donde Jesús le dice a Marta que quería permanecer en pie y le dice: hoy no eres la hospedadera, eres la hermana y te vas a sentar como si fueras de mi misma sangre. Somos una familia. O sea, cesen las reglas para dar paso al amor. Y eso me tocó muy mucho porque esa creo, o por lo menos yo quiero tener en mi relación con Jesús, ¿no? Esa relación afable, amorosa, no como algo distante y mirarlo sino ese trato amoroso de alguien, de dos personas que se aman mucho. O sea, esos renglones
me tocaron muchísimo y quería compartirlo con ustedes. Gracias. Ciertamente, después de Leti les voy a decir algo que encontré en lo que estuve investigando. Gracias, Alcira. Ciertamente así se siente, ¿verdad? Ay, lo mío es- saludos a todos, ¿cómo están? Lo mío es rapidito para comentar. Cuando comencé con el libro de cielo, y ustedes saben que primero pues uno va leyendo La Reina y luego entonces las 24 horas y así sucesivamente es como un proceso. Cuando comencé a leer María Valtorta, que estoy solamente en el volumen uno, pero hace como una explosión hermosa en el alma, porque es como se complementa una obra con con la otra de una magnificencia enorme, bella, y ver la luz en Mamita María, o sea, es como el complemento perfecto para profundizar más, para girar de una manera hermosa y, y a reparar y amar a Dios en todo. O sea, de verdad que la obra complementa al libro del cielo de una manera magistral, como Jesús todo lo hace, ¿verdad? Como Dios todo lo hace. Así que es una bendición, específicamente el conocimiento de Mamita María. O sea, que siempre lo teníamos, ¿verdad? Como en la Biblia no es tan detallado, simplemente la vemos, ¿verdad? Pues como la madre que nos trae al hijo y así sucesivamente. Pero entonces cuando te adentras en la Reina del Cielo, cuando te adentras en el libro del cielo y luego entonces lo complementas con María Valtorta, es una explosión de amor. De verdad que sí. Así que no hay. Le doy más que gracias a Jesús por nuestra madre, por todo. O sea, que esto es una belleza. Es una belleza, de verdad que sí. Así que los acompaño a que si yo lo hice de la siguiente forma, yo entré a Tercer Fía, yo los bajé y yo los imprimí. La obra de María Valtorta es cara, pero lo bajamos y los mandé a imprimir y los tengo todos impresos y poquito a poco los voy complementando con el libro de cielo y ayuda mucho a la comprensión, mucho, mucho, mucho y ayuda muchísimo a los giros. De verdad que es hermoso, hermoso. Así que le doy gracias a Jesús por esta belleza, que, que, que es un regalo divino tan bello. Así que nada, eso simplemente quería comentar porque sí, es precioso, precioso. El Señor se apoyó en una poeta, ¿verdad? Sí Así es que mismo. hasta el color de las flores, el perfume se siente. Y hay una Gracias, parte. Leti. Y hay una parte que ella habla mucho al principio, que habla que cómo reparar a Dios. O sea, una cosa tan bella que de verdad que cuando entonces los lees y los complementas con el libro del cielo, te da un entendimiento mucho más profundo y una comprensión eh, hermosa. Así que tómense en el tiempito, poquito a poco, un día a la vez. Pero Jesús todo lo hace, así que dispongámonos. Gracias, Leti. Antes de darle la palabra a Sabi, comentarles que precisamente lo que Alcira percibió sucedió en, con una gran recepción que hizo Lázaro, pero era porque ese era la fiesta que se celebraba en Belén cuando Jesús nació, la fiesta de las enseñas. Y ahí encienden luces. Entonces la casa de Lázaro estaba decorada increíblemente. Y la decoración, para variar, pues era luz. Y faltaban dos personas, nuestra madre y Magdalena. Ella por razones obvias, ¿verdad? Entonces Jesús las quiso sustituir.
para que todos se recordaran que eran las ausentes presentes en sus corazones y en los espíritus. Y nada más ni nada menos lo hizo, pidiendo que le pusieran unos farolitos en las sillas donde iban a estar sentadas. Entonces, eso refleja la comunicación de espíritus, ¿verdad? En ese tiempo, y claro, con su madre, porque era la inseparabilidad y así nosotros, ¿verdad? A disfrutar de, de esa, de esa relación, como dice Alcira. ¿Sabe? Gracias, Lupita. Me da mucho gusto escuchar que les encanta el libro de María Valtorta, porque sí, es un libro hermoso que va narrando todo lo que no viene en la Biblia. Es tan extenso, tan bonito, cómo se conocieron San José, la Virgen, cómo tuvo al bebé, a Jesús. Es una cosa hermosísima, cómo la Virgen desde niña la llevaron sus papás, y me da mucho gusto oírte, Leti, gracias. Es una cosa de veras que enciende el corazón y sirve mucho para los giros, porque te vas imaginando todo aquel mundo, se va uno imaginando aquel mundo tan hermoso, este, cómo los Reyes Magos llegaron. Es una cosa de veras, que se nos va quedando grabada en nuestro corazón, y como les digo, sobre todo para los giros, de veras, qué bonito que estemos ahorita recordando eso, ¿verdad? Porque es bien bonito. Muchas gracias, Lupita. A usted, Sabi, gracias. Yo quería compartirles una de las diapositivas que contienen el texto, precisamente de cómo fue creada el alma de nuestra madre. Y Gaby, después de que leamos esa lectura, nos va a leer otra de María Valtorta sobre qué pasó cuando fue concebida nuestra madre. Y así completamos la, la criatura que se llama María, ¿verdad? Con su espíritu y con su cuerpo. Jamás se vio privada del pensamiento de Dios, pero ya vamos a ver por qué. Acuérdense que estamos centrados en el tema de la luz. Y entonces nos explica la creación del alma de María. Y dice Jesús, el alma que fue creada para ser el alma de la Madre de Dios, cuando del palpitar del trino amor, repito, cuando del palpitar del trino amor brotó esta chispa llena de vida, se alegraron los ángeles, pues luz más viva no había visto jamás el paraíso. Como pétalo de rosa empírea, pétalo inmaterial y precioso, que era joya y llama, que era el aliento de Dios, que bajaba a animar un cuerpo muy diverso de los otros, que descendía tan poderoso en su fuego que la culpa no pudo contaminarla. Ella atravesó los espacios y se encerró en un seno santo. Se refiere a Santa Ana. Ver que la vid que dará el racimo que será exprimido en la prensa para hacer medicina eterna a vuestros males, ya está entre vosotros. Eso quiere decir que ella era la medicina eterna a nuestros males. Otro título para nuestra madre de los tantos que hemos ido conociendo y que Jesús nos ha ido diciendo. Dije, dice Jesús, María amó desde el momento en que fue concebida. ¿Qué cosa es que da al Espíritu luz y conocimiento? La gracia. ¿Qué cosa es la que quita la gracia? El pecado original y el pecado mortal. María, que no tuvo mancha, jamás se vio privada del pensamiento de Dios, de su cercanía,
de su amor, de su luz, de su sabiduría. Por eso pudo comprender y amar cuando era sino carne que se formaba. O sea, está hablando de cuando en el vientre de su madre, ¿verdad? Junto a un alma inmaculada que seguía amando. O sea, era un alma que había amado antes y al bajar seguía amando, ¿verdad? No sé si tienen comentarios a esta lectura. Sí, a mí me llama la atención, siempre me llamó la atención, ¿no es cierto? Yo he hecho preguntas por años. Me llamó la atención esto, lo que acabas de decir, Lupita, que eh, el alma de María, ella amaba antes, pareciera que tuviera un alma, ¿no es cierto? Es decir, ese es el ab eterno, creo yo, ¿no es cierto? Y esa, ese amor, bueno, en la iglesia hablan del alma que entra al cuerpo, ¿no es cierto?, cuando uno nace. Eso es lo que yo escuché a sacerdotes decir, o a Esther misma, porque yo tengo muchas preguntas también, pero eh, hay cosas que creo yo que no son reveladas. La revelación no solamente es María Valtorta, cada uno de nosotros tenemos una revelación personal con el Señor y eso es lo que nos permite creer, porque si no es una revelación personal, ¿cómo vamos a creer, no es cierto? Yo no concibo eso, ¿no es cierto? Tiene que ser algo muy, muy personal y entonces sí podemos creer. Y pues para mí sigue siendo un gran misterio la vida antes del alma, ¿no es cierto? Eh, Me fascinó el libro del cielo porque creo que habla de esas cosas, ¿no? De la espiritualidad más que de la humanidad. Y, y no creo que todavía se me ha revelado, ¿no es cierto? Aunque tengo la noción de que la vida es eterna. El ave eterno es una certidumbre para mí, eh, pero no llego a alcanzar esa plenitud del conocimiento, ¿no? Que es necesaria a veces para comprender estas cosas, pero me baso en la revelación personal. Y yo sé que en la iglesia se ha atacado mucho eso, ¿no? Con razones justificables, claro. Eh, un sacerdote, recuerdo, nos dijo que la revelación pública era lo único, la única revelación, ¿cierto? No había otra. Claro, tienen temor de desviar, ¿no es cierto? Hay mucho temor, ¿no? Yo creo que muchos miedos, ¿no? Miedos de equivocarnos, que esto, que el otro. Pero si tenemos mucho miedo, tampoco vamos a poder entablar una relación personal con Jesús, porque le vamos a tener miedo a Él. Y entonces Él no puede revelarse si le tenemos miedo. Entonces, es una cosa simple y muy complicada en este mundo en que vivimos, donde las cosas todo se complica acá, ¿no? Entonces, En esta lectura que tenemos aquí en pantalla, nos sí, dice que el alma salió del palpitar del trino amor claro, claro, con una gran luz, que es una luz que no tenemos ninguno, claro. solo ella, ¿verdad? Sí. Y aquí al final que dice que un alma que seguía amando, o sea, ella era la expresión del amor desde que estaba en el seno de la Trinidad. Claro, claro. Y aquí en la siguiente
nos dice de que ella estuvo desde el principio, antes de la creación, desde la eternidad, estuvo firme desde el principio, le dice ella a María Valtorta. Y le dice, y acá Jesús dice que nos perdonó a nosotros los hombres para tener alguien que lo amase, porque claro, como él era amor, necesitaba expandirse al... Claro, nos perdonó de Eh, antemano. Sí, claramente la Divina Trinidad es la La que, fuente. la que sale fuera y, y es la creadora de todas las almas. Y eso hace pensar en una preexistencia del alma, ¿no es cierto?, dentro de la divina voluntad. Así lo veo yo, ¿no es cierto? Entonces, el alma no es solamente aparecida en el cuerpo cuando la persona nace, sino que el alma está dentro de la divina Trinidad desde siempre. Y, y después al crear el cuerpo, sí, entonces sí, entra en el alma. Y en el caso de la Virgen nuestra Madre, es completamente inmaculada, así que conservó ese amor trinitario. Entonces ella es lo máximo porque esa alma de que ella es para el Hijo era lo que el Hijo necesitaba. Entonces ella es algo pues que nosotros no podemos ni comprender. Eh, Así pero, es. pero es hermoso, ¿no es cierto? Las enseñanzas estas son hermosas, sí, pero yo creo que hay que tener más eh, conocimiento de que sea una revelación personal, creo yo, ¿no? Porque eso es la clave, creo, de todo esto. También agregar que no es en el momento en que nacemos en que entra el alma al cuerpo, sino en el mismo momento de la concepción. Exacto, eso era lo que yo tenía Ujú. pensado, lo escribí. Eso quise decirlo, pero no lo dije. Sí, Es sí. el 100%. Gracias, don Carlos. Sí, gracias, gracias. Gracias. Mirta. Sí, buenas noches. A mí me llama mucho, mucho la atención esta parte que dice, ¿qué cosa es la que da al espíritu luz y conocimiento? La gracia. ¿Qué cosa es la que da al espíritu luz y conocimiento? La gracia. ¿Y qué cosa es la que quita la gracia? El pecado original y el pecado mortal. O sea que la gracia es lo que da la luz y el pero conocimiento. Esa gracia es una gracia, bueno, en la santidad humana sería, ¿verdad? Sería una gracia a través de los mandamientos, ¿verdad? Pero en la santidad divina es una gracia divina que da luz y que da conocimiento. No sé si estoy comprendiéndolo bien. sí, recordar que como estos son las lecturas de María Valtorta que no están en divina voluntad, ¿verdad? Es la gracia para la santidad humana, pero la luz es la divina voluntad, nos dice el Señor en libro de cielo, ¿verdad? Entonces allí es donde se ve esa diferencia. No es la gracia santificante que es de la que está hablando acá en María Valtorta. Y, y sí, la vez pasada, el año pasado, creo que el doctor dio una charla sobre
el alma y cómo nacía el alma, ¿verdad? Y aunque el Señor no nos lo ha revelado en precisión, ni en María Valtorta, ni en Libro de Cielo, el alma entra en el momento de la concepción. Eso es lo que estamos creyendo al momento, ¿verdad? Pero una lectura en específico que nos diga eso no se encuentra. Es más, si la lectura que nos va a hacer Gaby en un momentito expresa eso, y ustedes verán cómo es que nuestra madre fue formada y llega el espíritu y llega el alma. Y así como nos lo dijo Jesús en esa lectura que tenemos del numeral 8. Eso es lo que quería comentarles. Entonces, en el catecismo, ¿verdad? En el numeral 1996, hay muchos numerales que hablan sobre la gracia, ¿verdad? Pero en este en particular dice que nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos. Pero miren lo que dice, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. O sea, Sí. que la gracia no solamente nos da la justificación, por supuesto que es un regalo que Dios nos da para responder a esa llamada, es como si fuera como un imán, ¿verdad? No solamente para hacernos hijos adoptivos, sino para participar de su naturaleza divina, que por supuesto esa es la gracia que diviniza, ¿verdad?, al hombre. Ahora que nosotros estamos conociendo el libro del cielo, pues ya no es gracia santificante, inclusive un poquito, diríamos un poquito más, ¿verdad?, que es la gracia divinizante, la que diviniza al hombre. Eso es lo que yo comprendo, no sé si voy bien o no. Lo que yo encontré en esta revisión de la luz, y está en lecturas más adelante, y lástima que me he movido de lugar para buscárselas, pero al terminar la sesión se las busco. El Señor lo que dice es que su divina voluntad es la luz, y que con su divina voluntad el alma solamente dice, yo quiero aceptarlo, Él saca todas las gracias que necesitamos para este estado de la divina voluntad. Entonces, en mi entender, primero es la divina voluntad, la luz y después la gracia. La luz como el transporte de la gracia, digamos, ¿verdad? O sea que la luz tiene que estar para que las gracias estén en divina voluntad. Por eso la luz es la estrategia del Señor, ¿verdad? Y yo les comparto más tardecito la diapositiva donde está esa explicación que nos da el Señor sobre la gracia y la luz. Sí, gracias, Lupita. Pero son interesantes las cosas que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y estas preguntas que nos estamos haciendo, porque vamos a ir profundizando. ¿Hay algún otro comentario? Si no, escuchamos en la lectura de María Valtorta, que nos relata cuando Santa Ana le hace saber a San Joaquín de que está embarazada. Y no me lo decías, dice Joaquín, porque quería estar segura. Siendo vieja como soy, verme madre, no podía creer que fuera verdad, y no quería darte la más amarga de las desilusiones. Desde finales de diciembre, siento renovarse mis entrañas profundas y echar, como digo, una nueva rama. Mas ahora en esa rama el fruto es seguro. ¿Ves? Esa tela ya es para el que ha de venir.
¿No es el lino que compraste en Jerusalén en octubre? Sí, lo he hilado durante la espera y con esperanza. Tenía la esperanza por lo que sucedió el último día mientras oraba en el templo. Lo más que puede una mujer en la casa de Dios. Ya de noche, ¿te acuerdas que decía, un poco más todavía, un poco más? No sabía separarme de allí sin haber recibido la gracia. Pues bien, descendiendo ya las sombras desde el interior del lugar sagrado al que yo miraba con arrobo para arrancarle al Dios presente su asentimiento, vi surgir una luz. Era una chispa de luz bellísima, cándida como la luna, pero que tenía en sí todas las luces de todas las perlas y gemas que hay en la tierra. Parecía como si una de las estrellas preciosas del velo, las que estaban colocadas bajo los pies de los querubines, se separase y adquiriese esplendor de luz sobrenatural. Parecía como si desde el otro lado del velo sagrado, desde la gloria misma, hubiera salido un fuego y viniera veloz hacia mí, y que al cortar el aire cantara con voz celeste diciendo, recibe lo que has pedido. Por eso canto, una estrella te llegará. ¿Y qué hijo será este nuestro que se manifiesta como luz de estrella en el templo y que dice existo en la fiesta de las luces? ¿Será que has acertado al pensar en mí como una nueva Ana de Elcana? ¿Cómo la llamaremos a esta criatura nuestra que, dulce como canción de aguas, siento que me habla en el seno con su corazoncito, latiendo, latiendo, como el de una tortolita entre los huecos de las manos? Si es varón, le llamaremos Samuel. Si es niña, Estrella. La palabra que ha detenido tu canto para darme esta alegría de saber que soy padre. La forma que ha tomado para manifestarse entre las sagradas sombras del templo. Estrella, nuestra estrella, porque no lo sé, pero creo que es una niña. Pienso que unas caricias tan delicadas no pueden provenir sino de una dulcísima hija, porque no la llevo yo, no me produce dolor, es ella la que me lleva por un sendero azul y florido, como si ángeles santos me sostuvieran y la tierra estuviera ya lejana. Siempre he oído decir a las mujeres que al concebir y el llevar al hijo en el seno supone dolor, pero yo no lo siento. Me siento fuerte, joven, fresca, más que cuando te entregué mi virginidad en la lejana juventud. Hija de Dios, porque es más de Dios que nuestra, siendo así que nacerá en el tronco aridecido, que no da dolor a su madre, solo le trae paz y bendición, los frutos de Dios, su verdadero Padre. Entonces la llamaremos María, estrella de nuestro mar, perla, felicidad, el nombre de la primera gran mujer de Israel, pero no pecará nunca contra el Señor, que será el único al que dará su canto, porque ha sido ofrecida a Él como hostia antes de nacer. Está ofrecida a Él, sí, sea niño o niña, nuestra criatura se la daremos al Señor. Después de 3 años de júbilo con ella, nosotros seremos también hostias con ella para la gloria de Dios. No veo ni oigo nada más. ¿Podrías comentarnos qué te puso el Señor en el corazón mientras ibas leyendo? Y después Ay, vamos a volver aquí al texto que nos está compartiendo a mí, 9:22. sí, a mí esta lectura me ha dado un gozo en el corazón, un gozo de oraciones contestadas, de
de cuán grande, cuán bello, cuán amoroso es nuestro Dios. Y lo confirma Jesús, se me viene a la mente la lectura del Evangelio de la viuda que pide justicia al juez, y el juez le hace justicia no tanto porque sea un hombre justo, sino porque la mujer va a darle lata todos los días. Y como dice, si eso hace un juez injusto, ¿qué no hará Dios por sus criaturas, por sus hijos? Y es una verdadera maravilla lo que hizo con la concepción de María, que, que ella pide, Ana pide y se le concede la concepción como debía de ser la concepción en la gracia original, en oración, en luz. Todo es una luz que la envuelve y les estoy hablando y se me eriza la piel de esta cosa que me sumerge el Espíritu Santo en él, y es algo tan bello porque mientras lo leía, lo veía. Este es un giro precioso, y así envolvámonos todos en la luz, esa luz de la concepción de nuestra bellísima madre, toda llena de luz. Fíjate, gracias. Allí nos describe cómo esa lucecita iba viajando y cómo la pudo percibir misma Santa Ana, ¿verdad? Y darse cuenta allí de que estaba ya ella fecundada y que ya iba a concebir. Y a mí esa lucecita me recordó la lucecita que describe también María Valtorta cuando va a resucitar el Señor, que es la luz de su alma, que va volando y entra eh, y con tanta potencia que después nos dice nuestra madre, ¿verdad? Que esa luz es la que hizo que él mismo resucitara. O sea, a Jesús nadie lo resucitó, sino que resucitó él mismo y se juntó el alma con el cuerpo, ¿verdad? Y como nos dice Leti en el comentario, Ana se siente rejuvenecida por esa lucecita, ¿verdad? Ella toda la vida y parece, bueno, y eso socialmente en todos lados y en todo tiempo, la que no ha tenido bebé, em, siente el deseo de tener esa, esa condición, ¿verdad? Y entonces Ana, hija, hasta con los sobrinos de San José, con los hijos de Alfeo, con los hijos de los vecinos que la quieren bastante. Y cuando ya esto sucede, pues por supuesto que es tal su gozo que hasta un canto hizo para poder regocijarse, y ese canto es el que hace que el esposo regrese a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque ella había dejado de cantar desde hacía muchos años. Entonces, ese momento nos indica que la llegada del alma es en el tiempo de la concepción, o es en hora, ¿verdad? Porque no nos dice allí, solo Jesús dice que sí fue una relación marital amorosa entre santos, pero no sabemos el momento en que aconteció justo, pero sí nos explica que el alma entró como una luz, ¿verdad? Eso es lo que queríamos compartirles de estas lecturas de Santana. Y veo que por el lado de los Poblet está levantada la mano. No sé si querían comentar algo antes de que Mirta nos comente la lectura que nos está compartiendo. Sí, es una
lo que leyó Gaby y lo que agregaste, Guadalupe, es algo extraordinario y hermoso. Y ah, yo lo que iba a agregar era que estábamos hablando de luz increada que crea, que crea luz, ¿no? Hay dos luces, ¿no? La luz increada que crea la luz creada, ¿no es cierto? O algo así, ¿no es cierto? Sí, Hay sí, una, es muy, muy extraordinario esto, ¿no es cierto? Eh, entonces, que solamente quería agregar de que tengamos en cuenta que estamos hablando de la luz increada, pero que crea la luz. sí, que tienen atributos parecidos, pero no es igual, ¿verdad? Porque la increada, pues por supuesto que, por eso tú dices increada, ¿verdad? Porque insuperable. Exacto, que ese es Ujú. digamos, Sí, el nacimiento de la luz misma, ¿no es cierto? La sí, sí, luz sí, misma nace de la luz creada, ¿no es cierto? sí, Eh, sí, sí, lo que llamamos concepción es hermoso también, ¿no? Que concebir algo, porque tenemos la luz entonces, ¿no? Y damos a luz, decimos en español, ¿no es cierto? La mujer da a luz a un hijo. Es decir, es extraordinario todo esto. sí, sí, Nada, así es. gracias. Gaby, ¿puedes decir en voz alta de dónde procede la lectura para que la busquen? Sí, es el volumen 1 del Evangelio como me ha sido revelado, la lectura 4 y les puse el radioteatro en el chat. Gracias, gracias. Mirta, ¿podrías comentarnos la lecturita que nos compartiste? Sí, hay dos lecturas. Está la 1922, que es de mayo La 18. 2020, la 2024 que anotaste aquí. Sí, la primera es la 1922, Ah, porque hay pusiste dos. dos. Ah, Sí, vaya. está la 1922, que es de mayo 18, 1926. Esa habla de la Virgen que para poder concebir al Verbo Eterno, ella fue enriquecida por mares de gracia, de luz y de santidad por la Majestad Suprema. Es una lectura muy larga, pero ahí menciona, ¿verdad?, mares de luz y, o sea, mares de gracia que por supuesto salen de la luz, ¿verdad? Porque la luz es creada. Entonces, pues, eh, entiendo que la gracia es el modo operandi de Dios, ¿verdad? La luz es increada, la luz lo es todo, la luz es la divina voluntad, la luz es el motor, ¿verdad? Por donde Dios fluye todas esas gracias para divinizar al hombre, ¿verdad? Si quieren le puedo leer esa partecita. Sí, léela. A ver si la encuentro ahora porque es que es tan larga. Déjame ver. En lo que la encuentras, María Eugenia nos agrega que esta lectura de cómo fue concebida nuestra madre y cómo llegó el alma es también de la fecha 24 de agosto de 1944, ¿verdad? Pero la encuentran en el volumen 1. Todas las que hemos estado comentando están en el volumen 1. Ajá, ya la encontré. Es Vaya, en el párrafo número 2. Dice, ajá, hija mía, mi inseparable mamá para concebirme a mí, Verbo Eterno, fue enriquecida de mares de gracia. O sea, que son regalos que Dios le da. Nos da todo, pero a ella mares de gracia, de luz y de santidad por la majestad suprema. Y ella hizo tales y tantos actos de virtud, de amor, de oración, de deseos y de ardientes suspiros, de sobrepasar todo el amor, virtud y actos de todas las generaciones que se necesitaban para obtener al suspirado Redentor. Y así sigue la lectura.
pero específicamente donde habla de mar de gracia y de luz, es ahí en ese párrafo número 2. Entonces, en el volumen 24, que es de noviembre 14 de 1926, esa lectura nos dice que se necesitan grandes gracias para formar en el alma la santidad de vivir en el divino querer, ¿verdad? Allí no habla de luz, sino habla más de gracia, así juntitas las dos. Más adelante sí habla de la luz, entonces le voy a leer esa parte. Dice, hija mía, tú debes saber que se necesitan grandes gracias para poder formar en el alma la santidad de vivir en mi querer. Las demás santidades con pequeñas gracias se forman porque no es voluntad inmensa y eterna que deben abrazar y poseer, sino son pequeñas, pequeñas partículas, sus mandatos, su sombra. En cambio, en esta deben poseer como vida propia mi voluntad. Deben cortejarla y hacer de sus actos actos propios. Así que se necesitan mares de gracia para formar esta santidad. Mi voluntad debe bilocarse para extender su mar en el fondo del alma. ¿Eh? Y después extender el otro mar de su misma para poder recibir lo que le conviene a su santidad, a su luz interminable, a su inmensidad sin confines. Y la buena voluntad del alma no es otra cosa que el fondo del mar, que formando la playa rodea las aguas para formar el mar. O sea, aquí en esta lectura habla del mar de gracia también para formar esta santidad divina y que viene a través de esa luz interminable, y esa luz interminable es la divina voluntad. O sea, que es el modo operandi de Dios. La divina voluntad es el motor que lo contiene todo, todas las obras de Dios, que es una luz interminable que contiene todas esas gracias, pero el alma tiene que hacer propia esa gracia, ¿ves? Como dice aquí, dice, hacer de sus actos actos propios. Así que se necesitan mares de gracia para formar esa santidad. Gracias, Mirta. Si de las demás lecturas que les compartimos tienen comentarios o ya no. Solo saber que ella era la luz nunca vista en el paraíso ya es suficiente, ¿verdad? Para darnos cuenta quién era. Sí, a mí me llama la atención esta idea de que somos el fondo del mar, un mar que no tiene fondo y que entonces el alma es algo extraordinario, fue creada para grandes cosas y esa imagen me impresionó cuando la escuché, ¿no es cierto? Eh, Porque me doy cuenta que eh, la luz increada crea en el tiempo y entonces ahí está todo girando, gira todo, la vida, cosas que pareciera que no tienen vida, pero... eh, y ese es el famoso giro, ¿no? Que Dios hace y que quiere que nosotros obremos con Él, ese giro. Y parece algo imposible para nosotros, pero eh, Él ya nos ha dicho que con Él todo es posible, ¿no? Entonces es cuestión de confianza y, y ser muy feliz, ¿no? Ser feliz con solo por lo menos saber esto, ¿no? Tener un conocimiento, aunque es escaso el conocimiento que yo tengo, pero me hace muy feliz. Es una felicidad tremenda.
Y esa parte, la última frase, Mirta, ¿lo puede leer otra vez? La última frase de esa lectura del, del 2024, la última frase que dice, Sí, la última lectura, ¿verdad? no, la última frase de la lectura que hiciste. Ok. Dice, y la buena voluntad del alma no es otra cosa que el fondo del mar que formando la playa rodea a las aguas para formar el mar. Eso quería escuchar, porque en la Navidad nos dice el ángel pasa a la tierra y a los hombres de De buena buena voluntad, voluntad. porque en ese momento ya están anunciando lo que vamos a recibir con este Salvador. Los hombres de buena voluntad son gente que forman en su alma ese mar, ese fondo de mar para recibir toda esa luz. Qué hermoso, como dice Mercedes, se conecta todo fantásticamente como hace el Señor, es maravilloso. Gracias. ¿Somos nosotros o tenemos mala voluntad, no es cierto? Bueno, si tenemos la luz del ojo, si la luz es oscuridad, qué grande es la oscuridad. Pero si la luz está en los ojos, pues podemos recibir todo. Exacto. Gracias. Fíjese, y eso que usted está diciendo, discúlpame, Guadalupe, si vas a decir algo, eso que usted está diciendo, fíjese que esos son lo que diríamos nosotros los detalles de una lectura, ¿verdad? Porque fíjese, la buena voluntad. Entonces, ese sería como el detalle de esa lectura que una persona que lo está leyendo así rápidamente le pasa por encimita, como que no se detiene, ¿verdad? Y eso es rumiar una lectura del libro de cielo. Es estar pendiente a esos detalles que Jesús está como que hilando en nuestra alma. Son detallitos, que con ese detalle, con esa sola palabra, eso es una vida divina. Y esa vida divina, Él la está infundiendo en el alma para darnos el conocimiento a través de esa luz de Él. Entonces, a todos y cada uno de nosotros, de los que leemos el libro de cielo, no solamente nosotros los que estamos aquí, sino en el mundo entero, cada vez que se lee una lectura del libro de cielo, que se lee realmente como se debe leer, ¿verdad? Pues Jesús está infundiendo en cada palabra, está infundiendo verdades divinas. Por eso hay que leerlo con calma. No podemos ir a la ligera, porque esto no es un libro de cuentos. Esto es la vida divina que Jesús quiere infundir en el alma. Bueno, eso quería compartir. Yo me quiero referir a dos cosas. Mercedes acaba de poner un interesante comentario y ciertamente al ir leyendo sobre las gracias, es cierto que las mayores gracias van con el mayor don. Y como el mayor don es el de la divina voluntad, pues las mayores gracias van con la divina voluntad, ¿verdad? Las gracias que teníamos antes son enormes y desde que Jesús vino a la tierra, pues nos abrió mayores gracias, ¿verdad? Mayor gracia de relacionarnos con el Padre, que no la teníamos para nada. Abrirnos la puerta para estar en este momento. Pero las gracias también a mayor don, mayores gracias. Y son mayores no solamente, es mayores en calidad, ¿verdad? Porque si no dijera muchas gracias, y no dice muchas gracias, sino que dice mayores gracias. Y eso habla de calidad de gracias. Y ahí es la diferencia, ¿verdad? Eso me parecía importante. Y lo otro es que en la lectura esta que nos acaba de mencionar Mirta, y habla de lo profundo. Y uno se ubica en lo profundo, pero a continuación nos dice
que esa tierra profunda que sostiene el mar es la misma tierra que da la playa y que la bordea. Y en todo el Señor da imágenes en esfera. Si se recuerdan de aquella rueda que dice de que en el centro está su querer y a los extremos de los rayos estamos cada una de las almas. Y aquí nos está diciendo lo mismo. Bordean la playa, ¿verdad? Y ese bordear la playa, también en otra lectura, yo no me acuerdo si es María Valtorta o es aquí en Libro de Cielo, es en Libro de Cielo, nos dice de que es tal el amor que él pone en las cosas y nos da el ejemplo del mar. Yo no sé si te acordás de esa lectura, qué número es, Mirta, pero que nos dice que allí en ese mar es tan impetuoso, pero tal es el orden del universo que el mar no se sale de su límite, solo cuando él quiere. O sea que cuando hay esas inundaciones, esos desbordes, es solo cuando él quiere. Pero el mar no se sale de no se sale de su cuenca, a pesar de que él lo anima, ¿verdad? Pero porque lo anima, tiene ese orden. Entonces, el hecho de que no se sale del borde y que nosotros, siendo esfera, es como a veces nos dice Mirta, eso es corona, ¿verdad? Estas almas son corona en el sol, son corona en el mar, son corona y como en todo está el, ¿verdad? Corona para él mismo. Eso es lo que quería compartirle. Sí. Y referente al comentario que hizo Mercedes, pues sabemos que en esa parte del Evangelio que Jesús le dice al muchacho rico, le dice, lo que tú quieres es ser santo como mi Padre, ¿verdad? Pues entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pues ese quiere ser santo como mi Padre. Por eso los sacerdotes utilizan gracia santificante, porque es ser santo como mi Padre. ¿Eh? Pero nosotros sabemos que la gracia santificante, ¿verdad? Es la gracia de los sacramentos, que son los efectos de la divina voluntad. Pero como quiera, el Padre Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la Trinidad, son luz, son espíritu. Por lo tanto, esa luz se extiende a través de la divina voluntad, pero se extiende moviéndose con muchos dones, con muchos atributos. Y esos dones son gracias santificantes, como nos dice la iglesia, que le pone un nombre, gracia santificante, pero ahora en el libro de cielo nosotros sabemos que Jesús aquí en el libro de cielo no le dice ni gracia santificante ni gracia divina. Él le dice muchas gracias, mar de gracia, no muchas gracias, mar de gracia. Pues nosotros sí sabemos que ese mar de gracia, como nuestra Santísima Madre, que ella fue concebida en un mar de luz, ¿verdad? En un mar de luz, pues ese mar de luz llevaba mares de gracia. El modo operandi de Dios, mares de gracia en ese mar de luz, que son como las olas, ¿verdad? Entonces quizás así con esa imagen, por lo menos a mí se me hace fácil comprenderlo a través de esas imágenes. Gracias, Mirta. No sé si alguien más quiere comentar. En la lectura, ay, ya se me olvidó. Bueno, me parece que es en la lectura 22, donde nuestro Señor también habla mucho de ay, sí, es lectura 23, perdón, de octubre 2 de 1927.
donde habla que el más santo de los santos antes de pecar, pues fue Adán. Y luego más adelante, en donde habla acerca de la luz, dice que la luz era tan fuerte y los rayos de luz tan poderosos que se convirtieron en palabra. Bueno, no estoy leyendo la lectura, les estoy diciendo como me acuerdo, así tal vez no va, pero así yo la entendí, que se convertía en palabras, en la cual le decía a Luisita que el fiat divino era el principio de la creación. Pero ¿por qué digo esto? Porque te oí hablando, cuando yo entré otra vez, te oí hablando del mar y sus confines y esto. Entonces, las tres cosas que mencionaron, la santidad, la luz y la creación o el mar, están dentro de esta lectura. Y es una lectura muy hermosa que, bueno, cuando nosotros la leemos y giramos sobre ella, vemos también precisamente ese amor y esa, pues sí, ese amor y todas las bellezas que nuestro Señor hizo para nosotros, como sus hijos, ¿no? Habla de todo lo que es la creación, todas las cualidades divinas y todo esto. Entonces, ese amor de Él que llena cielos y tierra. Y bueno, eso es lo que yo quería decir, porque pues voy entrando, la verdad, regreso a mi consulta. Gracias. Gracias a ti, Betty. Bueno, como estamos en las lecturas de la luz, ¿verdad? Y centrados en la luz, las lecturas del amor y de la luz también las tenemos en lecturas más adelante. Así es que voy a ponérselas ahora para las de la gracia y las del amor, para irlas teniendo como lecturas complementarias, ¿verdad? De lo que hemos ido dialogando, porque de cada lectura sacamos otras temáticas y es bueno tenerlo, ¿verdad? Así que no sé si ya no hay otra cosa que decir. Por mi parte, darle gracias a Jesús por esta sesión y que ustedes han podido participar y que a pesar de los internet, tormentas y similares, eh, disfrutar de la compañía de Jesús y de todos ustedes. Yo creo que iba a hacer una propuesta y la escribió Mercedes. Yo creo que uno de los temas que tenemos que apuntar, dos temas que tenemos que apuntarnos para siguientes sesiones después de la luz, sería estudiar la gracia y estudiar los actos para que podamos enriquecernos enormemente con todo lo que tiene, lo que ahí se contempla, ¿verdad? Y Mercedes nos comenta que en el numeral 1999 y el 2000 habla de la gracia santificante habitual y actuales, y le parece interesante, pero sería bueno que buscáramos las lecturas de la gracia y las leyéramos, ¿verdad? Para enriquecernos y saber qué pedir, a dónde pedir y cómo pedir. Porque si él dice que grandes gracias son necesarias, pues por ahí va el camino también. Y qué gracia más grande que la que Dios mismo se esté bilocando en la criatura, con los actos que la criatura está haciendo. Qué gracia más grande que esa, que la criatura tenga la vida palpante de Dios en su alma y en su cuerpo. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, Mita, por mi parte, si quieres, cierras. Bueno, pues sí, pues nos vemos entonces el viernes que viene, Dios mediante. Dios los bendiga, que les conceda el reino aquí en la tierra y también en el cielo. Fiat.